¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Hoy día con un interesante invitado. Queremos conocer más allá de lo político, su lado humano, su trayectoria, cómo nace un líder, ¿cierto?, de la política aquí en Osorno. Para eso nos encontramos con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Javier Hernández. ¿Cómo están, Javier? Qué gusto tenerlo por acá. Muy bien, gracias por esta entrevista que me imagino será muy grata. Vamos a abordar hartos temas. Darlo. Don Javier, usted es osornino nacido y criado, como me decía recién, hace un poquito. Cuéntame un poquito cómo fue su niñez aquí, cómo son sus papás, su familia. Cuéntenos un poquito más de usted, queremos conocerlo desde su lado familiar y después obviamente vamos a ir avanzando ya más a lo que es la actualidad. Sí, yo nací en el barrio Vejería, frente a la iglesia. En Felizardo Asenjo. No, Vejería abajo. En Felizardo Asenjo 209, en que la Vejería era prácticamente la calle principal, era todo. Y bueno, y ahí nací en mi casa. Tenía mi mamá, somos 4 hermanos, ella y una fallecida, y me quedan los otros 2 hermanos. Fue una infancia muy tranquila. Mi papá era pequeño agricultor, se dedicaba también al comercio de ganado en sus tiempos, y nos fuimos criando tranquilamente en la ciudad, en el barrio, como cualquier niño de esa época, me imagino, y que jugábamos en la calle, al fútbol, frente a la casa, y participábamos de todas las actividades sociales del barrio. Particularmente me recuerdo siempre que se hacían actividades para poder construir la 7ª compañía de bomberos. O sea, habían beneficios en los cuales mis papás participaban intensamente para poder ayudar. Así es que siempre hubo una interrelación de mis papás con respecto a incluirse en actividades de tipo ayuda social al resto de la comunidad, y creo que la identidad del barrio era eso, porque había muchos vecinos que participaban de esa misma acción. Y creo que eso va identificando a nuestro barrio de esfuerzo, pero que en definitiva fue marcando también, quizás por verlo, por observarlo, como por ejemplo, la actividad que se va arraigando en mí, que era la actividad social en principio, y posteriormente derivó en una actividad política. ¿Cómo ve usted hoy día el barrio Vejería? Pensando en que en esos tiempos, bueno, usted lo dice, era más pequeño, hoy ya tenemos muchísimas poblaciones que se han construido por allá. ¿Cómo ha visto el avance de ese sector? No, hoy día es absolutamente diferente, porque si bien es cierto, nosotros sentíamos mucho orgullo de nuestro barrio, en la época en que me tocó vivir ahí, estaba como aislado de todo el resto, y además estaba rodeado por diversas actividades industriales. Por ejemplo, estaba todo lo que significaba el ferrocarril, que en ese momento era muy importante, y que en los lados de los bordes de la Vejería estaba la maestranza de ferrocarriles. Por lo tanto, había mucha actividad de locomotoras, de carbón de piedra, mucho humo. Siempre recuerdo que mi mamá lavaba las camisas para poder ir al colegio al día siguiente, y cuando las recogía, en algunas oportunidades estaban con pintas de carbón de piedra, entonces las tenía que volver a lavar. Eso siempre me recordaba, por lo menos marcaba el olor al carbón de piedra, que era una costumbre, mezclado con el humo de la leña, y además se sumía mucho más porque estaba muy cerca del basural de Osorno, donde hoy día está el Parque Alberto Hot. En ese tiempo eso era una especie de ñadi y que se iba a tirar toda la basura de Osorno en esa zona. Entonces se mezclaban muchos olores, sumados a las ferias que estaba instalada al lado, y sumada al frigorífico, que en ese tiempo no tenían filtros para poder evitar los olores. Claro. Entonces se quemaban los desechos y generaba un olor, una mezcla realmente importante. Sí, entonces, que hoy día son disminuidos. Y eso ha mejorado porque claro, se disminuyó, la Chiprodal se fue de la Nestlé, se fue del barrio, se han ido acotando por todas las medidas medioambientales que han aparecido en el país, se ha mejorado mucho la calidad de vida, y hoy día se ha transformado en un barrio espectacular, en que todo el mundo
puede vivir ahí sin ningún problema. Es Así uno que de los yo, pocos que hoy día, diría yo, usted me corrige si tiene otra opinión, pero es uno de los pocos que hoy día todavía tiene plazas, espacios verdes para que los niños puedan jugar. Nos faltan niños nomás, pero es como uno de los pocos que todavía tiene algunos focos verdecitos donde sí, recrearse. sí. ¿Sus Así es. estudios, don Javier? Estuve en la Alianza Francesa hasta segundo medio y posteriormente en el Liceo de Hombre. Ahí estuve, terminé y culminé mi enseñanza media y posteriormente me fui a estudiar medicina veterinaria en la Universidad Austral. ¿Y cómo, bueno, usted dirá, pero cómo comienzan estas actividades políticas? Bueno, de muy chico, muy pequeño, mis papás participaban ayudando en ese tiempo a don Ricardo Fuchslocher, que se presentó de candidato a concejal por Osorno, y cerca de la casa en la ovejería se instaló un comité para ayudar a lo que mis padres consideraban una gran personalidad, don Ricardo Fuchslocher, un gran amigo, para nosotros lo sentíamos muy cercano, y, mis papás les ayudaron y bueno, nosotros nos vimos involucrados muy pequeños en esta actividad política por casualidad. Pero posteriormente en el Liceo de Hombre, cuando llegué, me presenté como candidato al centro alumno. Me pidieron que me presentara y salí electo con una gran mayoría. ¿Ya? Entonces, y después, posteriormente, me pidieron que me presentara a la Federación de Estudiantes Secundarios de enseñanza media hoy día, de la provincia de Osorno, que había una federación, y también salí electo. ¿Qué es lo que cree usted que caracterizaba en esa época? ¿Cuáles eran las características de su liderazgo en realidad? Porque ser elegido presidente en esa época era porque había algo que lo movía, algo que podía convencer. Quizás por la forma de estructurar el trabajo que nosotros teníamos, era un trabajo muy intenso porque me fue gustando tanto que nos pidieron que tuviésemos una agrupación en el liceo, en primer lugar. Y fue tanto mi entusiasmo que yo empecé a armar grupos en cada curso, pero en cada nivel eran como 10 cursos, por lo tanto son 4 niveles y tenía 40 agrupaciones en todo el liceo. Entonces era una gran cantidad de gente, lo que me involucraba permanecer mucho tiempo al día en reuniones eternas y permanentes. Y eso me fue dando quizás una ayuda, aprendiendo, un aprendizaje, uno aprende con la misma persona, el hecho de conversar, de compartir, te va aprendiendo, absorbiendo todos los que son los problemas que tiene la gente. Y ahí de esa forma aprendí a escuchar, a compartir y a comprender las distintas realidades que se podían vivir determinados grupos de personas, depende de dónde viniesen, depende de la problemática, los problemas sociales, cómo enfocaban distintas ideas, distintas personas, depende del lugar, si venían del campo o estaban en la ciudad o venían de un sector más popular, evidentemente que eran distintos los pensamientos. Y en ese tiempo se cruzaba muy fuertemente con una polarización política muy grande en el país, lo cual posteriormente esa experiencia fue tan importante que finalmente termina, yo justamente egresé del liceo el año 73 y al año siguiente ingresé a la universidad en que se acabó toda la actividad política. Entonces, por lo tanto, me dediqué a estudiar. Tranquilo. En la Universidad Austral para medicina veterinaria. Me costó mucho al principio adaptarme a la carrera, no digo que me fue fácil, porque venía de 2 años de intensa actividad política y gremial por ser del centro de alumnos. ¿Y por qué medicina veterinaria y no alguna carrera del área social o bueno, algo más en la línea de lo que ya en ese tiempo hay que comprender también el momento, porque en ese tiempo eran difíciles y nosotros estábamos más arraigados a la agricultura en esta zona. Y por lo tanto lo más natural para mí era escoger una cosa que fuera relacionada con la agricultura, y en ese tiempo no existían muchas posibilidades y alternativas de poder decir a escoger como hoy día. Hoy día la gente puede escoger, pero en ese momento mi interés natural era la medicina veterinaria y por lo tanto feliz de haber estudiado en la universidad. Me enseñó otras dimensiones, otras cosas. La formación de la Universidad Austral no solamente te está formando como médico veterinario, sino que también a dirigir, y yo me di cuenta posteriormente de eso. Así que en ese periodo nos casamos con mi señora. ¿Se conocieron en la universidad? No, nos conocimos acá, en Osorno, somos osorninos los dos,
y nos casamos en la universidad y posteriormente terminé mi carrera, ella terminó su carrera y formamos nuestra familia y hoy día, bueno, terminamos con 6 hijos. Se casaron jóvenes, ¿o no? Muy jóvenes, sí. ¿Qué edad tenía usted cuando se casó? 21 aproximadamente, mi señora 19, una cosa así. ¿Y eso fue una decisión así llevada por el amor? ¿O? Por el amor. Ya. Sí. ¿Cree que fue apresurado también? Hoy día, viéndolo con madurez. Sí, no sé. Podría decir, no, chuta, a lo mejor uno nunca estaba en muy esas cosas se joven. puede arrepentir. Porque No al final- arrepentimiento, sí. no arrepentimiento, sino Sí. que decir, chuta, igual éramos súper jóvenes, que nos Sí. arriesgamos harto, apostamos por Pero es algo que en que esa fue época que nos uno, la resultó. gente era pan y cebolla y hoy día está como más reflexiva las generaciones nuevas y desean, digamos, terminar sus carreras, formar, digamos, un hogar, pero no tampoco tener hijos de inmediato, la piensan más y se estructuran más, o sea, quieren tener su casa, Claro. quieren tener habilitado su casa, por lo tanto, en ese tiempo nosotros creo que partimos con cosas prestadas para poder... con la ayuda de los papás, por supuesto, de ella y el nuestro, que nos seguían manteniendo, pero arrendábamos una casa en Valdivia. Y ahí empezamos con nuestras experiencias y nuestras vivencias particulares. Y la primera cosa que hicimos fue arrendar una casa en Valdivia, ¿ya? Y la fuimos a arrendar en el mes de febrero. Ya. Entonces la veíamos bien, Verano, no bonito. había problema. Y nos fuimos y nos instalamos en el mes de marzo y las primeras lluvias empezaron a aparecer en Valdivia y llovía muy fuerte en Valdivia en esa época. No sé si eran 1 metro, 2 metros de agua al año, por lo tanto era mucha lluvia. Sí. Y me recuerdo perfectamente que empezaron a gotear la casa. Pero no era una gotera, no eran 2, eran 15 cascada. o 20. Chuta. Entonces empezamos a instalar tiestos, tarros, ollas, tiestos, incluso vasos. Entonces teníamos una especie de concierto en la casa, que era relativamente pequeña también. Teníamos un concierto de música porque salía clink, clonk. Entonces, pero además generaba varios problemas, el ruido, y generaba la aureola al lado del tiesto porque salpicaban las Rebotaba el agua. pequeñas... Claro. Entonces de repente no hallábamos qué hacer porque la humedad era además grande, pero además molestaba mucho el andar dentro de la casa. Y me imagino que entre los dos empezamos a pensar y un día mi señora me dice, mira, yo creo que la solución es que pongamos un alfiler en la gotera, en una gotera. Y le pusimos un hilo al alfiler y la gotera empezó a caer por el hilo. Entonces evitábamos la aureola que se formaba al lado y el ruido. Y después se nos ocurrió juntar un hilo con el otro y la gotera de allá se vino por el hilo y se juntó con el uno. Entonces eliminábamos hilo. Al final terminamos en cada esquina con un tarro en la punta de la esquina y con varios hilos que se iban, el agua caía en un solo lugar. Y eso lo aprendimos con la experiencia y la necesidad, porque yo intenté en primer lugar ir a tapar las goteras. Claro. Y me subí al techo. Y la verdad es que cuando empecé a pisar el techo ya estaba tan quemado el zinc que cuando pisaba se rompía más. Por lo tanto me tuve que bajar de inmediato y no intentar resolver el problema por esa vía, así que lo resolvimos de esta otra manera, pero fue un ejemplo bien importante. Hoy día las generaciones nuevas, eso prácticamente con el avance de las viviendas, me imagino que en campamentos ocurre eso, en algunas casas muy antiguas puede estar ocurriendo, pero así lo resolvimos nosotros en ese momento, fruto de la desesperación. Bueno, eso también hace que se afiaten más las relaciones y que se recuerde con cariño hoy día. Sí, Porque hoy día, pero cuando lo contamos al esfuerzos. resto de nuestros hijos nos dicen, están exagerando, no lo pueden creer, pero bueno, nosotros lo contamos de esa lo forma. vivieron. ¿En qué momento retoma la política? Bueno, terminó la universidad y yo creo que me titulé en el mes de agosto del año 80 y a los 3 días o 4 días ya me andaban buscando para poder ayudar a formar jóvenes debido a mi experiencia en el liceo. Yeah. Se da la consecuencia que andaban buscando a un joven para poder ayudar en la Secretaría de la Juventud en ese tiempo, como hoy día como el Instituto de la Juventud, en ese tiempo la Secretaría de la Juventud, y me dijeron, ¿sabe? Usted, de acuerdo a la experiencia, usted podría ayudarnos a ir formando jóvenes.
Y, y bueno, conversé con mi señora, conversé con mis papás, conversé con mis suegros, me recuerdo, y me dijeron, bueno, si viste tanto en la época juvenil, ¿por qué no puedes dar un año? Ya, perfecto, un año, listo. Empecé a ayudar. Y me designaron, me recuerdo, secretario regional de la juventud. Y bueno, ahí me quedé 3 o 4 años formando jóvenes. Y recorrí desde Lanco hasta Quellón, en ese incansable trabajo permanente de juntarme con jóvenes, entusiasmarlos y bueno, eso me permitió conocer palmo a palmo nuestra región, sus problemas, sus circunstancias. Posteriormente me fui a la Junta de Auxilio Escolar y Beca en la provincial de Osorno, y me permitió conocer otra realidad que era la alimentación escolar y las distintas realidades que existían en una provincia como la de Osorno y poder llegar a los lugares más recónditos. Me recuerdo que en esa época pudimos salir del muelle Bahía Mansa para llegar a Caleta Hueyelhue por mar, en unas lanchas de los pescadores. Bueno, llegamos mojados de vuelta porque había un sur importante, pero también una experiencia importante a caballo en distintos sectores, donde no había llegado prácticamente en esa época ninguna autoridad. Hoy día hay camino, hoy día hay mejores condiciones para poder llegar, pero en ese tiempo era como una experiencia de exploración. Por lo tanto, eso también me sirvió y lo hice con tanto entusiasmo por toda la formación que yo tenía en desarrollo humano, porque la formación de la Secretaría de la Juventud era de mejorar las condiciones como de la personalidad de los jóvenes. Entonces toda nuestra capacitación iba a mejorar su autoestima, a desarrollar sus habilidades naturales que podíamos tener como seres humanos, más que políticas, ¿ya? Y eso se me impregnó al darlos a conocer, al traer diversas charlas a nivel nacional acá a la región. Me permitió también irme pegando a esa misma capacitación que yo la absorbía con mucho más fuerza. Y cuando salgo a este otro trabajo, traté de irradiar eso. Y parece ser que daba resultado sin darme cuenta. Yo lo hice en esa época, hoy día lo puedo analizar de esta forma. En esa época no tenía esa capacidad de análisis. Y, y a los 8 o 9 meses me piden el director nacional de la época que me haga cargo de la dirección regional de la JUNAM. Y pasaron 8 o 9 meses y era tal mi entusiasmo por ayudar a Chile a crecer, a resolver sus problemas sociales, a focalizar donde había más pobreza, la alimentación que había, porque en ese tiempo no alcanzaba para todos los jóvenes y niños de Chile, sino que había que meterlo en los lugares donde más se requería. Y bueno, hice todo ese trabajo y a los 8 o 9 meses me pide que me vaya como jefe de planificación nacional de la JUNAEP en Santiago. Ahí aparezco en Santiago. En toda esta circunstancia había aparecido la figura de Jaime Guzmán y nos hicimos muy cercanos en las conversaciones que teníamos con él. De tal manera también me ayudó a la formación personal. Y cuando llego a Santiago a trabajar en la JUNAEP, también mi cercanía con él se fue aumentando. Y posteriormente dejé la Secretaría de la Juventud y de la Junta de Auxilio Escolar y Beca en Santiago, y él me pidió, Jaime Guzmán me pidió que trabajara con él en distintos sectores. Así que trabajé en Renca, trabajé en San Joaquín, trabajé en La Granja, en Peñalolén, en Providencia. Y seguía mi entusiasmo por esta labor política. Bueno, y después lo lamentable fue el asesinato de él, y yo estaba trabajando con él. Y ahí, cuando él muere, se me acerca una persona que yo tenía poca cercanía con él, que era Joaquín Lavín. Y me dice si quería trabajar con él y si le podía ayudar a su campaña electoral, que se presentaba como alcalde de Las Condes. Y yo le dije que sí, que no tenía ningún problema. Así que fui, le ayudé y salió. Y él me invita a trabajar con él dentro del municipio. Y ahí termino trabajando con él durante 12 años y culmina con
primero en la municipalidad, posteriormente yo salgo a trabajar por Carlos Bombal, que me pidió ayuda y yo fui y le ayudé. Se fue candidato a diputado por Las Condes. Posteriormente vuelve la elección municipal de Joaquín a su reelección y vuelvo a salir de la municipalidad y le ayudo y él sale con un 78% de los votos, que fue una cosa espectacular. Volví a trabajar con él y después viene la elección parlamentaria de Carlos Bombal en Santiago Oriente y como senador y ganó. Y después de eso ya me quedé fuera del municipio porque ya habíamos tomado la decisión de que Joaquín pudiese ser candidato a presidente de la República. Y esto culmina el año 99 con la gran campaña durante un año con él, que casi llegamos a la primera magistratura. Y bueno, cuando termina esa campaña, las personas que trabajábamos con él, que éramos 7 personas, el círculo más cercano, uno de ellos dice, bueno, ahora le toca a Javier. Yo nunca había pedido ningún cargo, nada, no tenía ninguna pretensión de llegar a ninguna cosa, o irme a exponer a una campaña electoral. Y finalmente... Además que ya conocía los costos que eso significaba, emocionales, personales, más de claro, lo económico. O sea. No, claro. Y yo dije, ya, bueno. Y la próxima campaña que venía después de esa campaña presidencial era la municipal. Entonces Joaquín me dice, ya, está bien, sí, yo creo que sí, importante, Javier, ya, listo. Y empezamos a conversar con Joaquín y estábamos buscando una comuna en Santiago, en la región metropolitana. Y faltaba como un mes para la inscripción final de las candidaturas y Joaquín me llama un día y me dice, Javier, he tomado la decisión de ser candidato a alcalde por Santiago, ¿tú me ayudarías? Pero por supuesto. No te preocupes, yo te ayudo. Y me fui y le ayudé y ganamos. Y ganó él, por supuesto. Y estábamos muy contentos y, bueno, por supuesto se postergó la posibilidad que yo podía tener. Y me invita a trabajar en la Municipalidad de Santiago. Así que la experiencia la tengo. Y posteriormente el mismo grupo que nos ayudó, los 7, de nuevo alguien dice, bueno, ahora sí que le toca a Javier. Y ahora le toca a Javier, bueno, me tocó volver a mi ciudad y ser candidato a diputado y hasta el momento agradecido de todas las personas que me han dado el apoyo, a toda la provincia de Osorno, a mi distrito en primer lugar, hoy día un distrito mucho más amplio, así que agradecer la confianza que han tenido en mí. Es un poco... ¿Cómo se compatibiliza toda esa vida, porque es súper ajetreada, con el tema familiar? Porque igual me imagino que hay un costo ahí asociado. O sea, ¿qué dice su señora de todo esto? Mi señora me conoció en esto, nos conocimos en política y por lo tanto ella entiende perfectamente y cuando nosotros estábamos, por las circunstancias laborales, terminé viviendo en Santiago. Finalmente, cuando me vengo como candidato a diputado, la primera intención era venirnos a vivir acá. Pero teníamos 6 hijos y cuando salgo electo, la mitad estaba en la universidad y la otra mitad en el colegio. Entonces todos se juntaron, hicimos una asamblea. Ellos hicieron una asamblea previa, antes de comunicarme a mí, y me dicen, papá, usted está en libertad para poder hacer usted su labor política sin interrupciones, pero nosotros queremos quedar como familia juntos, no separados, porque el hecho de que ustedes se regresen, la mitad va a quedar en Santiago y la otra mitad va a quedar junto con usted y eso se va a perder. Mi señora también trabaja en la ciudad de Santiago, tiene una actividad importante y creo que ella también influyó en esa decisión, así que no hemos tenido problemas, gracias a Dios. Ya. ¿Alguno de sus hijos siguió la misma línea? Algunos no, algunos como que quieren, pero no lo manifiestan tan intensamente, pero yo no soy partidario de influirlo dramáticamente en esto. Yo creo que cada uno tiene que tomar libremente su camino. Yo creo que hay alguno, el penúltimo, y creo que tiene algún grado de mayor interés en esto porque lo ha manifestado en distintas ocasiones, pero él va a tener que tomar su propia decisión y armar su propio camino. Aquí, si le puedo ayudar, por supuesto que le voy a ayudar. Bueno, ellos siempre han estado involucrados también en la labor social, pues, Sí, hacer trabajo social. sí. Además tiene una formación muy ignaciana,
por lo cual se le ha desarrollado mucho el espíritu, independientemente sean o no en la actividad política, siempre tienen una mirada social importante. Javier, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más Entre Nos. No se vayan.